The Mexican television cameraman has done what thousands of people have been unable to. He was captured by a Mexican drug cartel and came back alive. One of those guys jumped into my car and started driving, and they tied my hands and my ankles and put me in the back of a pickup truck. No sabes en qué momento te van a agarrar, no sabes en qué momento vas a salir y te puede pasar algo. El 19 de septiembre de 2012, el periodista mexicano Luis Cardona fue secuestrado y brutalmente torturado por un cártel mexicano. Si bien logró escapar sano y salvo, este incidente cambió el curso de su vida para siempre. Al igual que Cardona, aquí hay 5 ocasiones en que los periodistas escaparon de brutales secuestros de cárteles. Alejandro Hernández Pacheco. I'm really afraid. I can't go back, and I left my family over there. I left my home. Talk about killing your family and what they were going to do to you. We heard them talking about how they were going to burn us in a car. Julio de 2010. El camarógrafo mexicano Alejandro Hernández Pacheco y un colega estaban cubriendo un motín en una prisión en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, al noroeste de México. Sin embargo, al alejarse de la prisión en su automóvil, fueron detenidos por sicarios del cártel de Sinaloa, quienes los confundieron con miembros del cártel rival, los Zetas. En ese momento, el cártel de Sinaloa, liderado por el infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, estaba en medio de una sangrienta batalla por las rutas de tráfico en el norte de México con los Zetas. Solo en 2010, más de 15,000 personas murieron en la guerra contra las drogas en México. Y en la ciudad natal de Hernández, Torreón, donde trabajaba para la estación local de Televisa, el gobierno registró 990 homicidios frente a 62 5 años antes. Desafortunadamente, Alejandro Pacheco temía ser una entrada más en la cifra de muertos, ya que fue obligado a salir de su automóvil y subir a la camioneta de sus captores. Una vez en su camioneta, estos sicarios del cártel de Sinaloa, convencidos que Pacheco y su colega trabajaban para el cártel de los Zetas, juraron matarlos una vez que llegaran a sus bases, sin importarles las tarjetas de identidad que mostraron mientras rogaban por sus vidas. Por algún tipo de milagro, la cabeza de Pacheco no fue volada en el momento en el que llegó a la casa segura del cártel de Sinaloa. Pero durante días, él y otros 2 periodistas secuestrados fueron trasladados de una serie de casas seguras donde fueron brutalmente golpeados y amenazados con la muerte. Héctor Gordoa, un reportero de Televisa basado en la Ciudad de México, que había estado trabajando con Hernández, fue liberado con la condición de presentar un informe falso detallando la colaboración entre funcionarios gubernamentales y los rivales del cártel de Sinaloa, los Zetas. Gordoa intentó convencer a Televisa para publicar esa historia. Sin embargo, se negaron. A su vez, los captores de Pacheco lo obligaron a hacer un video para YouTube, incriminando a los Zetas al afirmar que tenían una falsa colaboración con el gobierno de Coahuila. Sin otras opciones, Pacheco hizo el video y fue enviado a Televisa para su transmisión durante la noche. Aunque cumplieron, hay que tener en cuenta que nadie, aparte de la familia de Pacheco y sus colegas en Televisa, sabía que había sido secuestrado. Así es que una vez que el video fue transmitido, los residentes locales que lo vieron se sorprendieron por sus detalles y los funcionarios gubernamentales que incriminaba. Al ver el daño que había causado, estos sicarios hicieron que Pacheco grabara otro video que vinculaba a más políticos con el anillo de tráfico de drogas de los Zetas. Pero esta vez, Televisa se negó a transmitir el video. Su portavoz envió un mensaje de vuelta que decía: "No seremos responsables si algo le sucede, porque nosotros no podemos seguir siendo rehenes de los narcos". La negativa de Televisa acercó a Pacheco a un paso más a la tumba. Sus captores sintieron que ya no lo necesitaban, y dado que había estado con ellos durante tanto tiempo, dejarlo ir libremente podría haber hecho mucho más daño que bien. Entonces lo llevaron a su cuarto de la muerte, un lugar donde guardaban a las víctimas para matarlas. En ese lugar, Pacheco se encontró con otros 2 periodistas, 3 policías y un taxista. Las 7 víctimas fueron hacinadas en una habitación de 4 por 4 metros. Les ataron las manos y los pies, no les dieron nada para ingerir excepto agua, y no se les permitió ir al baño. Fue una tortura psicológica en su apogeo. Se les negó el sueño y se les amenazó constantemente con que se acercaban sus últimos días. Afortunadamente, lo único que se acercó fue la Policía Federal, que vino a rescatarlos. Pero aquí está el truco. El 30 de julio de 2010, una noche antes de que Pacheco y su colega fueran liberados, fueron llevados a un lugar aislado donde fueron golpeados tan severamente que Pacheco perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, fueron llevados de vuelta al lugar donde se mantenían otros rehenes. Pero para cuando llegaron ahí, algunos policías mexicanos estaban presentes para llevarlos. Todo parecía muy extraño porque estos policías no hicieron ningún arresto. Eran bastante amigables con los captores de Pacheco. Parecía una misión de rescate armada. Y esa noción se confirmó cuando Pacheco fue llevado directamente a la Ciudad de México, limpiado y preparado para una conferencia de prensa, con la policía afirmando que los narcos no le habían hecho daño, que llegaron al lugar justo a tiempo para rescatarlo. Eso fue todo lo que Pacheco necesitó para darse cuenta de que el gobierno mexicano no estaba de su lado y que el cártel de Sinaloa probablemente tenía algunos tratos turbios con ellos.
Y si no había quedado claro, sabía que probablemente seguiría siendo un objetivo en México. Comenzó a hacer llamadas a sus parientes en El Paso y el resto de Texas con la esperanza de conseguir un buen abogado. El 22 de agosto de 2010, Alejandro Hernández Pacheco y su familia cruzaron la frontera con visas de turista hacia Estados Unidos, pero en el momento que entraron, contactaron a un abogado previamente acordado y comenzaron a solicitar asilo político. Afortunadamente, les fue otorgada la ciudadanía estadounidense y Pacheco juró no volver a pisar México desde entonces. Luis Cardona. En 2012, el periodista mexicano Luis Cardona experimentó uno de los eventos más traumáticos de su vida con su secuestro a manos de falsos policías y miembros de un cártel. Cardona era un periodista y reportero de 66 años para una estación de noticias local en Chihuahua. En ese momento, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, enfrentó los varios cárteles de drogas en Chihuahua y México entre sí con una declaración de la guerra contra las drogas en 2006. La ciudad de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, cerca de las montañas de la sierra, sirvió como escenario para el traslado de envíos de droga destinados a los Estados Unidos de América. Transportar drogas no era el acto más vil cometido a través de estos corredores de tráfico. Había informes sobre jóvenes que eran forzados a trabajar en los campos de marihuana y amapola en una zona montañosa conocida como el Triángulo Dorado. Los trabajadores querían renunciar por miedo a las nuevas regulaciones del gobierno, pero fueron obligados y amenazados para quedarse. Nadie hizo nada al respecto y su explotación pasó desapercibida. Hasta que Luis Cardona comenzó a investigar profundamente el caso. En aproximadamente un mes y medio, Cardona documentó 14 casos de jóvenes que fueron secuestrados por cárteles mexicanos y llevados a la región de difícil acceso, ubicada entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Expuso en graves detalles las dificultades que enfrentaron las víctimas y cómo todos, incluso las fuerzas del orden, se hicieron de la vista gorda ante el trato inhumano al que fueron sometidas estas víctimas. A mediados de septiembre, publicó un informe que se documentó como caso número 15, causando una gran agitación de reacciones entre los locales. Sin embargo, solo 2 días después, el mismo Cardona se convirtió en el caso número 16. A las 11 a.m., el 19 de septiembre de 2012, un grupo de sicarios del cártel vestidos de soldados secuestraron y llevaron a Cardona a su cuartel general. Lo encerraron y golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Cardona despertó con lesiones por todo el cuerpo. Tristemente, esos hombres no habían terminado con él. Lo ataron, lo pusieron en una camioneta y lo llevaron a una colina sin servicio de celular. Ahí lo golpearon nuevamente, pero esta vez con un látigo usado para golpear caballos. Esos momentos se sintieron peores que la muerte, y para poner fin a su miseria, le envolvieron una cuerda alrededor del cuello hasta que quedó inconsciente. Pensando que estaba casi muerto, Cardona fue dejado en esa colina para morir por sus pecados contra su sindicato del crimen. Pero afortunadamente para él, una vez más, engañó a las manos de la muerte. Después de recuperar la conciencia, Cardona descendió rápidamente de la colina para buscar ayuda. Logró regresar a casa y aunque se sintió agradecido de estar vivo después de soportar tal brutalidad, su carrera murió con el ataque. Cardona se convirtió en uno de los 50 periodistas bajo el Servicio de Protección de Periodistas en México, viviendo constantemente en el miedo e incapaz de encontrar trabajo. Verás, México se ha convertido gradualmente en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, más de 153 periodistas han sido asesinados en el país, mientras que el doble de esa cifra desaparece cada año. Aún peor es el hecho de que el gobierno mexicano desacredita a la prensa, los critica por su falta de profesionalismo y los describe como injustos y sesgados. Este desarrollo ha dado a las organizaciones criminales una ventaja para suprimir a los medios de comunicación mientras eliminan a cualquier persona u organización que se atreva a informar negativamente sobre ellos. Como resultado, los periodistas han sido secuestrados, abusados, torturados e incluso amenazados de muerte. Encuentran difícil conseguir nuevos trabajos porque la sociedad ahora los ve como un riesgo adicional. Cardona trabajó como periodista independiente en varios estados, pero nada funcionó. Los empleadores se negaron a creer su historia, ya sea pensando que se la había inventado o ignorando los detalles. Como resultado, luchó por conseguir un trabajo permanente con beneficios. Pero esa fue solo una cara de la historia. Por otro, sufrió graves lesiones en la columna debido a las torturas y golpes que sufrió, además de 7 fisuras y 4 hernias. Por supuesto, se sumó al trauma emocional que enfrentó. Y si se tratara de una película, habría esperar que la historia de Cardona concluyera en ese punto. Sin embargo, la realidad resultó mucho más compleja que el guión de cualquier película, ya que su viaje estaba lejos de llegar a una conclusión. Era solo el comienzo. En 2019, después de reconstruir lamentablemente su vida, Cardona consiguió un trabajo con un medio de comunicación en Chihuahua. Su tarea era cubrir las conferencias legislativas y políticas ofrecidas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cada mañana. Cardona finalmente tenía una posición estable con un salario decente. Sin embargo, todo cambió durante una reunión de trabajo con el presidente.
El 17 de octubre de 2019 se produjeron enfrentamientos y bloqueos de carreteras en Culiacán, Sinaloa, con la participación de fuerzas corruptas del ejército mexicano. El hijo del Chapo acababa de ser encarcelado y se esperaba su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, con el conflicto en aumento, fue liberado. Esa mañana, Cardona asistió a la conferencia del presidente y lo cuestionó por ciertos hechos y la potencial liberación del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Sus preguntas generaron mucha atención y lo convirtieron en un objetivo. Y cuando la transmisión se emitió por todo el país, recibió millones de menciones en redes sociales, incluyendo múltiples amenazas de muerte. Las autoridades acordaron proporcionarle guardaespaldas solo por 2 años y luego se lo retiraron a pesar de las amenazas continuas. El giro más grande aquí es que Cardona identificó al miembro del cártel que le envió estas amenazas. Logró que lo arrestaran, pero el tribunal suspendió el juicio, deseando no continuar con la investigación. Ahora Cardona salta de un refugio a otro por miedo que todavía haya hombres tras de él. Tuvo que divorciarse de su esposa, ya que ella también fue secuestrada unos años después en represalia por su trabajo. Sí, había perdido todo en su vida, pero continuó luchando y su historia aún no ha terminado. Ginette Bedoya Lima. And speaking out on behalf of victims of sexual violence in Colombia, all women and girls are in your debt. Así fue Ginette Bedoya Lima recibiendo un premio por su valentía como periodista de investigación en Colombia. Pero esa es solo una cara de la moneda. El otro lado implica que ella sea secuestrada, violada y torturada no una, sino 2 veces. En el año 2000, la primera vez que esto sucedió fue cuando Lima, de 26 años, trabajaba junto a Ignacio Gómez, otro periodista de investigación, en el periódico Diario de Bogotá. En ese momento, Lima cubría una historia muy crucial sobre la guerra de Colombia contra el terrorismo, tras investigaba una historia sobre el tráfico de armas por parte de funcionarios del Estado y el grupo paramilitar conocido como los Autodefensas Unidas de Colombia. Como parte de la cobertura de su historia, recibió una invitación de un asesino convicto conocido simplemente como el Panadero. Él quería reunirse con Lima y darle toda la información que necesitaba en la infame prisión La Modelo, cerca de Bogotá. Ella fue con un editor y un fotógrafo, pero cuando llegaron, las cosas se volvieron confusas. Fotógrafo y editor salieron inconscientemente por unos minutos mientras esperaban la autorización de los guardias para ingresar a la instalación. Pero cuando regresaron, Lima había desaparecido. No se escucharon gritos, no hubo señales de lucha y ciertamente no hubo testigos dispuestos a hablar. Más tarde, Lima reveló que se le acercó un hombre con una cicatriz sobre un ojo, que usaba zapatos brillantes y que también le metió una pistola debajo de la cintura. La sacó de la prisión por otra salida mientras los guardias de la prisión observaban sin remordimientos. Luego un grupo de hombres enmascarados la golpearon hasta convertirla en pulpa y la violaron sexualmente mientras repetían las palabras: "Presten atención, estamos enviando un mensaje a la prensa de Colombia". Cuando terminaron, arrojaron su cuerpo semi-inconsciente en un montón de basura al lado del camino. Afortunadamente, esa misma tarde, un taxista la descubrió y la llevó inmediatamente a un hospital. Lima apenas sobrevivió a este ataque y uno pensaría que renunciaría como lo haría cualquier persona normal, ¿correcto? Bueno, no Lima. Redobló su esfuerzo en su búsqueda para descubrir la verdad. Tristemente, esto la llevó a su segundo secuestro y esta vez fueron más duros con ella. En 2001, un año después del incidente, Lima fue contratada por El Tiempo, un periódico colombiano, y fue puesta a cargo de su cobertura sobre la aplicación de la ley, incluyendo informes sobre la guerra entre las guerrillas de las FARC, los grupos paramilitares, las Fuerzas Armadas y el gobierno colombiano. Antes de esto, sin embargo, Lima había recibido reconocimiento internacional en Estados Unidos por su compromiso inquebrantable con su trabajo. Este reconocimiento también jugó un papel positivo en su carrera. Sirve como una forma de protección para que Lima, contra más violencia, recibió un telegrama del jefe de las fuerzas paramilitares diciéndole que no tenía nada que temer de ellos. Los jefes de la guerrilla de las FARC le dieron garantías similares, pero era simplemente un cebo para traerla a otra trampa. Agosto de 2003, viajó al pueblo de Puerto Alvira para informar sobre cómo había sido tomado y retenido por las guerrillas de las FARC durante más de un año, obligando a sus 1.100 habitantes a producir cocaína a tiempo completo. Cuando llegaron, un líder guerrillero de las FARC ordenó su secuestro y les quitó sus cámaras, teléfonos celulares y ropa. El líder de las FARC también ordenó a la gente que no les hablara ni les diera de comer. Desafiaron sus reglas. No solo les dieron comida, sino que también intentaron conseguirles ayuda después de escuchar que el líder de las FARC planeaba matarlos. Una vez más, sin embargo, Lima engañó a la muerte después de que un comandante de las FARC de alto rango fuera alertado de la situación. Ordenó inmediatamente su liberación y se disculpó en nombre del líder que ordenó su secuestro en primer lugar. Lima se había convertido en un nombre familiar en Colombia y meterse con ella no solo habría sido un problema nacional, habría traído preguntas de organizaciones internacionales. Esta es en parte la razón por la que Lima sigue viva al día de hoy, aparte del hecho de que la escena del narcotráfico en Colombia está deteriorándose lentamente. Lima es considerada la cara del periodismo en Colombia. José Antonio García. El 20 de noviembre de 2006, José García, conocido como El Chino, estaba en camino de Tecalpatepec a Morelia para ver a su familia.
Llamó a su hijo para preguntarle si necesitaba que comprara algo de comida, pero antes de que su hijo pudiera responder, escuchó voces pidiéndole a García que colgara la llamada, y esa fue la última vez que supo de su padre, hasta que algo inesperado ocurrió. José Antonio García estaba casado con Rosa Isela Caballero, con quien tenía 6 hijos. Fue el fundador y editor del periódico Ecos de la Cuenca en Tepalcatepec. Su periódico semanal publicaba historias sobre el tráfico de drogas en México, la participación de la policía en la actividad de drogas. Había compilado una lista de funcionarios gubernamentales y él creía que estaban involucrados en el crimen organizado y había llevado esta lista a la Ciudad de México para obtener las confirmaciones de la Unidad de Crimen Organizado Federal de México. Hacer este viaje solo marcó a García como una amenaza para los mismos oficiales de policía que pensaba exponer. Todo sucedió 6 meses antes de que fuera secuestrado, pero en esos 6 meses García intentó distanciarse de su familia para protegerlos de ser objetivos de las personas que expuso. Vivía en Morelia, es la capital del estado de Michoacán, así es que conducía unos 256 kilómetros al trabajo todos los días, aproximadamente un viaje de 3 horas hasta su editorial. Y probablemente, en alguna parte de su mente, García sentía que recibió amenazas de muerte, pero no sabía que lo seguían constantemente. ¿Y por qué no lo haría? En ese momento el estado de Michoacán se había convertido en un foco de tráfico de drogas. Lo peor de todo es que estaba ocupada por cárteles de bajo nivel como los Caballeros Templarios y la familia michoacana, que no fueron reconocidos como amenazas serias en comparación con sus contrapartes superiores, el Cuatro Letras y los cárteles de Sinaloa. Sin embargo, estos cárteles causaron más daños a vidas y propiedades dentro de su localidad sin recibir ningún tipo de represalia. Se sabe que la familia michoacana produce las mayores cantidades de metanfetaminas en laboratorios clandestinos de Michoacán y también han estado involucrados en innumerables enfrentamientos violentos con diferentes rivales. Aún más preocupante es el hecho de que controlan la política local dentro del área y tienen más voz que las fuerzas del orden. Y cuando García comenzó a entrometerse en sus negocios y a denunciar a sus asociados a la policía, escribieron en una escuela de tortura para darle una lección sobre quién está realmente a cargo de Michoacán. El día que fue secuestrado, lo último que su hijo escuchó fue el sonido de su padre siendo arrastrado antes de que la línea se cortara. García nunca regresó a casa esa noche ni la siguiente, y no fue hasta después de una semana que su familia decidió llevar el asunto a los mismos policías, de quienes muchos especulaban tuvieron un papel en su desaparición. En marzo de 2007, 4 meses después de su secuestro, no se había avanzado. Todas las investigaciones habían llegado a un punto muerto y su familia creía hasta cierto punto que García incluso estaba muerto. Pero realmente lo estaba. El entonces líder de México, el presidente Felipe Calderón, intervino y pidió a la Unidad Federal Antisecuestros que investigara, pero nuevamente la falta de pruebas suficientes no permitió que la investigación llegara a algo. Sin embargo, algunas fuentes no oficiales afirman que García aún está vivo y que escapó de su secuestro. En el momento en el que el presidente mexicano se involucró, la familia michoacana estaba en medio de una lucha por poder, dejando el cártel en desunión. En consecuencia, algunas víctimas que mantienen en cautiverio por rescate fueron liberadas, permitiendo a García escapar, y probablemente sabiendo que volver a su familia y su hogar en Michoacán lo convertiría en un objetivo una vez más. García huyó a otra ciudad para comenzar una nueva vida y con una nueva identidad. Algunos dicen que aún está en contacto con su familia y es por eso que su esposa ha logrado dirigir su periódico también. Otros dicen que murió el mismo día en que fue secuestrado. Pero la pregunta de si realmente está vivo o no es una pregunta a la que quizás nunca tengamos una respuesta. Marcos Miranda Cocco. El 12 de junio de 2019, el periodista mexicano Marcos Miranda Cocco fue secuestrado en la ciudad portuaria de Boca del Río. Afortunadamente fue librado, pero no sin un costo. Cocco fue el fundador y editor de Noticias a Tiempo, una página de noticias que operaba en Facebook e informaba sobre las noticias generales, incluyendo crimen y seguridad en Veracruz, México. Una vez trabajó para otro medio de comunicación, pero se fue debido a su bajo nivel de competencia. En consecuencia, iniciar esta página de noticias le contó a sus colegas sobre ellas, pero realmente no lo tomó como un gran problema, hasta que vinieron por él. Un día antes de su secuestro, México estaba de luto por la muerte de otra periodista prominente, Norma Sarabia, quien cubría crimen y policía para Tabasco Hoy. Sarabia estaba hablando con un miembro de su familia frente a su casa en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, cuando un auto se detuvo con al menos 3 asaltantes enmascarados adentro. Uno salió y abrió fuego a corta distancia, impactándola por al menos 4 balas. Y mientras Cocco escribía informes sobre cómo fue asesinada Sarabia, se convirtió en el siguiente objetivo. Alrededor de las 9 a.m., el día del incidente, Cocco fue abortado por un vehículo, arrojado al asiento trasero y llevado a un lugar aislado, donde sus captores lo desnudaron, tomaron fotos y lo golpearon repetidamente en el cuello y la cabeza. El giro de la historia está en que, inicialmente, afirmaron fue secuestrado por ser un chismoso. Sin embargo, poco después, le informaron de un error y le aseguraron que sería liberado por órdenes de su jefe. Lo colocaron de nuevo en el maletero de su auto, lo ataron y dirigieron a otro lugar.
pero en ruta fueron detenidos por fuerzas de seguridad que encontraron su vehículo sospechoso por viajar por un camino de tierra tarde en la noche. Pero una vez interceptados, se produjo un tiroteo, lo que llevó a los 3 captores de Coco a escapar a pie. Más tarde, Coco fue encontrado y enviado a un hospital para ser tratado por sus heridas. Una unidad de patrulla también fue asignada para guardar su hogar y su familia en caso de que los captores intentaran atacar de nuevo. Ninguna cantidad de oficiales de patrulla sería suficiente para proteger al gran número de periodistas mexicanos que viven con miedo. Un portavoz del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas dijo que ni Sarabia ni Miranda Coco estaban incorporados en un programa federal de protección y no habían reportado amenazas a la institución, lo que dio la razón por la que cayeron presas a estos ataques. Pero por otro lado, hay docenas de periodistas en este programa que sucumbieron a ataques aún peores, con algunos de ellos ni siquiera llegando a las noticias. Cuando se trata de seguridad de los periodistas en México, México no ha cambiado y no parece estar cambiando. Ciertamente, no mientras políticos, empresarios y señores de la droga del cártel tan despiadados como el Chapo o el Mencho sepan que pueden salirse con la suya al asesinar a cualquier reportero que les desagrade. Durante los años, los mexicanos han cantado las mismas palabras pidiendo al gobierno que haga algo, cualquier cosa, pero la historia sigue siendo la misma.